Miren, la información que escuchamos hace unos minutos en la cadena de televisión y radio nos llega frente a frente esta mañana como anillo al dedo. Y ya les digo por qué. Los hospitales en este momento no están llenos o están tan llenos de hondureños con la COVID-19 como hace unos meses. De hecho, escuché un dato ahí que hubo un mes en que estuvimos al 158%. Miren que ese dato no se dijo cuando estaba ocurriendo, sino que hasta ahora, pero bien. O sea que estábamos saturados. Es que yo en medio de la crisis escuchaba decir a algunos funcionarios que habían camas. ¿Y dónde esas camas? Claro, en algunos hospitales regionales, donde la crisis no era mayúscula, como la teníamos aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, en San Pedro Sula y otras ciudades. El hecho es que estuvimos sobresaturados en los hospitales. Y el dato que contrasta es el último, que están al 48% los hospitales. Miren, yo desde hace algunos días quiero saber de los expertos realmente cómo está la pandemia en Honduras. Que conste, yo me siento satisfecho con cualquier dato oficial que nos dice, aunque no con contundencia, que estamos en la meseta porque nadie lo ha dicho, o que la curva desciende. Eso nadie se atreve a decirlo, pero que los hospitales ya no están tan saturados, eso es evidente, pues, porque uno lo puede constatar en los hospitales. Por eso esta mañana vamos a escudriñar con los expertos de la plataforma contra la COVID, con los doctores Manuel Sierra y Elsa Palou, realmente en qué nivel se encuentra la pandemia. Porque si esta se va reduciendo en cuanto a contagios, en cuanto a hospitalizaciones, en cuanto a muertes, hombre, ¿quién no va a estar alegre? ¿Quién no va a estar alegre? Yo, que porque termine de fracasar un gobierno, voy a querer que se mueran más hondureños o que sigamos contagiándonos o que colapsen los hospitales. Hombre, eso no está dentro de mi escala de valores. Eso no está dentro de la formación que se me dio de niño. Eso no está dentro de la educación religiosa que tengo. Eso no está dentro de las enseñanzas de mis padres. Eso no va conmigo, pues. Como buen hondureño que me considero, yo quiero que la pandemia se nos vaya. Yo quiero que se reduzcan todos los números de contagios y de muertos. Porque si por egoísmos políticos voy a querer que esto fracase, que los muertos se tripliquen, que creo que ya hay como 5,000 muertos. Yo soy de los hondureños que creo que esa cifra oficial que nos dan todos los días es corta. Yo creo que aquí hay el doble o triple quizás de los muertos, por lo que nos dicen la Asociación de Funerarias, de la cantidad de personas que han sepultado en los últimos meses. Entonces, aclaro esa premisa, pero igual yo quiero contrastar los datos oficiales con los datos de organismos independientes. Y si coinciden, yo me voy a sentir satisfecho. Y si hoy en la mañana me dice el doctor Manuel Sierra o la doctora Palou, mire Renato, yo creo que hemos llegado a la meseta, o yo creo que esa curva va descendiendo. Alegre, alegre. Igual de preocupado si me dice, o si me dicen, no, estamos en el momento más peligroso. Y ahí sí me voy a sentir preocupado. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo sí miro relajamiento en este momento. Yo sí miro relajamiento. Más gente en la calle, la gente más relajada.
Y que conste, voy a decir lo que mis ojos han visto. Si he visto, no digo que disciplina o rigor en la gente para guardar el distanciamiento social, pero sí miro más gente con mascarilla, sinceramente. Y que conste que yo circulo bastante en la ciudad y en las carreteras. Miro más gente de todos los estratos sociales con mascarillas. Posiblemente hay un porcentaje de gente que no usa mascarilla, ¿verdad? Eso es innegable. Pero que miro relajamiento. No me atrevo a decir si están respetando el distanciamiento social. Eso no me atrevo a decirlo. Pero sí quiero saber, con toda franqueza, quiero saber en qué fase está la pandemia en Honduras. Si estamos mejorando, excelente. Yo no quiero contagiarme, mucho menos morir de la COVID. Lamento por los familiares de los que se han muerto. Pero no quiero relajamiento porque la economía se va abriendo más. No quiero que la gente se confunda, que la apertura económica la interpreten como que ya va pasando esa pandemia. Cuidadito, porque esto sería el momento más crítico si creemos que por la apertura o la ampliación de más rubros en la economía es que esto va pasando. Por eso es que hoy tengo a estos dos profesionales de las ciencias médicas para que me saquen de tanta información que uno recibe, ¿verdad? Oficial e independiente. Que nos digan francamente en qué fase está esta pandemia que ha sacudido al mundo y que Honduras no es la excepción. Así que Gabrielita Andino va a plantear ahí la premisa en pantalla, ella manda la pausa y enseguida yo les presento a Elsa Palou y a Manuel Sierra, que como siempre hoy nos van a hablar con sencillez, con ciencia, pero sobre todo con franqueza e independencia. Adelante, Gabrielita. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes y de inmediato le planteo el tema de este día para que pueda participar con nosotros. Francamente, ¿en qué nivel está la pandemia? Porque el relajamiento está a la vista. @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales para que pueda realizar sus consultas también, participar con nuestros panelistas. Francamente, ¿en qué nivel está la pandemia? Porque el relajamiento está a la vista, el tema de hoy en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Con Foscrol obtienes las vitaminas para el cerebro y nervios. Combate el estrés, nerviosismo y estados de agotamiento. Siéntete con energía física y mental cada día con Foscrol, un producto de Biochemical. Banco Atlántida, el banco líder en tecnología, presenta Retiro en ATM sin tarjeta, un nuevo servicio de Atlántida Online y Atlántida Móvil para realizar envío de dinero al celular de tus amigos o familiares, para que ellos puedan retirar el efectivo en los ATM o multi-ATM Atlántida, utilizando un código que recibirán en su celular sin necesidad de tarjeta de débito. Descarga Atlántida Móvil, activa tu banca digital, crea tu usuario y descubre esta nueva forma de enviar dinero. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Digital Innovation 360, Televicentro y Emisoras Unidas te traen un evento sin precedentes por primera vez en Honduras, Cyber Days. 3 días de ofertas exclusivas, banca, tecnología, electrodomésticos, celulares, deportes, hogar, ropa, salud, accesorios, comidas y mucho más. Las mejores marcas y productos estarán con ofertas irresistibles este 14, 15 y 16 de septiembre. Prepárate e invierte mejor tu quincena comprando desde tu casa. Ingresa a www.cyberdays.honduras.com y forma parte del evento más esperado del año. Cyber Days Honduras. Patrocina Da Vivienda.
En Little Caesars tenemos una noticia. Más pepperoni. Increíblemente. Más pepperoni. Deliciosa. Más pepperoni. Ok, creo que ya descubrieron. Ahora podrás disfrutar tu Super Cheese con orilla rellena de pepperoni por solo 10 lempiras más. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Lo bueno de estar en casa es saber que cuento con Televicentro. A continuación, a las 8 de la mañana, si te interesa tomarle el pulso al país, conéctate al mejor foro de Honduras. Tienes una cita con el periodista Renato Álvarez en Frente a Frente. Si prefieres la actualidad, no lo dudes. Hoy mismo en su primera edición te brinda total cobertura. ¿Por qué no te enganchas con Amor Bravío? La historia de dos vidas desconocidas que se entrelazan en un mundo violento. Si lo que quieres es alegrar tu mañana con música, es tu oportunidad con Estéreo 1000 TV. Televicentro, mi gran compañía. Un accidente dará inicio a la más grande aventura de su vida. Debo cobrar una deuda. Solo piensas en la venganza. David Hasselhoff interpreta a Michael Knight, un ex policía que decide salvar a los inocentes, los indefensos y los débiles en un mundo de criminales que operan al margen de la ley. No puedo creerlo. Con la ayuda de El Auto Fantástico. No te pierdas el gran inicio de este superclásico. El 13 de septiembre a las 10 de la noche en la hora retro de Telecadena. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, le presentamos noticias en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. 61.769 casos de coronavirus en Honduras. Honduras suma 755 nuevos casos en 14 departamentos. OMS, Organización Mundial de la Salud, advierte que la apertura sin control es una receta para el desastre en los países que lo han hecho. Los síntomas de la psoriasis, enfermedad que daña la piel de las personas. Y bueno, aquí tenemos el diputado Toño Rivera, confirma la fecha en que dejará de funcionar la actual tarjeta de identidad. Al menos 18.000 extranjeros han salido de Honduras durante la pandemia de la COVID. Honduras es el segundo país con menos recuperados de COVID en toda Centroamérica. Pese a la pandemia, así será el concurso de palillonas y bandas en Honduras. Estas y otras informaciones puede ampliarlas ingresando a tunota.com. También hay videos. Es su lugar en el mundo digital y por cortesía de Banco de Occidente, descargue ya la aplicación de Banco de Occidente en su celular y desde ahí puede realizar todas las transacciones de forma fácil y rápido. Así que haga fácil su día descargando la aplicación de Banco de Occidente. Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Mire, solo permítanme que interactúe con César Quintanilla unos minutos para que nos actualice la trayectoria de esta tormenta tropical Nana, porque que va a pegar en nuestro territorio, va a pegar. Y que César nos diga, bueno, pero será allá en el departamento insular, César, en estos departamentos del Atlántico, en Colón, Atlántida, o tendremos estas ráfagas aquí ya en el centro o en el sur, que el experto nos lo diga. ¿Cómo estamos en este momento, César, con la tormenta tropical? Sí, Renato, hay unas 3 noticias que diferencian lo que presentamos ayer, porque el Centro de Huracanes esta mañana, el avión cazahuracanes ha encontrado vientos superiores, es decir, que el fenómeno definitivamente está incrementando en la velocidad de los vientos. Lo segundo es que la velocidad del desplazamiento, que viene siendo a 30 kilómetros por hora, pues comienza a disminuir conforme el fenómeno se fortalece. Entonces, en cuanto al tema viento, debe preocuparse Islas de la Bahía, porque sentirá paredes fuertes del sistema cercanas al ojo. Y el resto de la costa atlántica también recibir pues algunas ráfagas importantes de viento. Aquí para la porción central, un poco más abajo, pues no debemos preocuparnos por tema de vientos, pero sí, sí, con abundante nubosidad. Son posibles las lluvias para el centro, sur, occidente, para el día de mañana jueves en horas de la noche, para el día viernes y el fin de semana. Es decir, que conforme el sistema
choque ya contra la costa de Belice en la madrugada de este jueves, comienza entonces a extender los espirales y a soltar todo el agua que va acumulando. Es decir, que el fenómeno va concentrando mucha actividad en este momento. Entonces aquí en el resto del territorio la precipitación, la lluvia fuerte se hará sentir posterior al impacto en la costa. Pero en las islas de la bahía, en departamentos como Colón, Atlántida, todos estos sectores comienzan a sentir fuerte actividad lluviosa a partir de esta jornada, porque así es como se va extendiendo el sistema y estamos viendo justamente la trayectoria que está tomando. El otro punto es que se ha pegado un poco más, vino haciendo un movimiento fijo completamente hacia el oeste y ahora el pronóstico es que oeste-suroeste, es decir que baja un poco más y por eso algunas pues bandas importantes se pegan a nuestro sistema, a nuestra costa y de ahí que el impacto puede ser mayor en el litoral caribe hondureño. ¿Y por qué baja? Repítemelo, ¿por qué baja? Porque el referente que tenemos nosotros fue Miche, ¿recordá? Que iba en esa trayectoria y había un fenómeno más al norte, hizo que se estacionara, que se quedara estacionado y luego fue bajando hasta que ocurrió lo que ya sabemos. No son las mismas características en este momento. Sí hay un frente frío descendiendo sobre la península de la Florida, sin embargo, el sistema está pegándose más a nuestra costa por las temperaturas bastante elevadas que justamente hay cerca de nuestra costa, que están entre 30 y 31 grados en las aguas superficiales del océano. Entonces hay más vapor, más combustible para este sistema y por eso es que se va fortaleciendo pese a que pues bandas importantes ya están pegadas a tierra firme. Entonces para pues analizar un sistema de estos también hay que buscar la parte alta, cómo están los vientos en la parte alta y ahora están bastante en calma, le están favoreciendo para el desarrollo cerca de nuestra costa, por eso es que buscará hacia el suroeste, oeste-suroeste. ¿Qué es lo que le hace falta para que se convierta en huracán a esa tormenta? Que alcance vientos de 118 kilómetros por hora, tiene esta mañana vientos de 95 kilómetros por hora con ráfagas que ya pegan a los 130, entonces en algunos sectores pues sí ya tienen vientos huracanados, pero oficialmente quizás ya horas del mediodía o en horas de la tarde ya sea un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Pero la dirección que lleva ese fenómeno es directo contra Belice. Sí, directo. Sí. Directo, y no ha cambiado ese patrón y la única novedad es ese leve cambio hacia el suroeste que no nos beneficia a nosotros. E Islas de la Bahía, sí, Islas de la Bahía va a ser el lugar, va a ser el territorio hondureño que más va a sentir. Todo lo vamos a sentir, ¿verdad? Pero más directamente Islas de la Bahía. Sí, ellos deben preocuparse por la actividad de vientos fuertes, porque ya vemos la trayectoria que seguirá el ojo y sabemos que cercano al ojo es donde están las paredes más fuertes de viento de todos los Si mal no recuerdo, tropicales. Ayer hablabas de otro fenómeno. Sí, ese es Omar, pero Omar está en la costa este de Estados Unidos y no representa peligro para tierra firme porque se está moviendo en favor de la corriente del océano, así que no hay problema. Pero en el caso de la tormenta tropical Nana, sí. Todos los intereses de nuestros amigos que están preocupados, hemos recibido muchas llamadas de personas de las Islas de la Bahía. Hay preocupación, justamente, y algunas personas pues están ya guardando sus lanchitas y todo, poniéndolas en buen recaudo porque pueden perder su fuente de trabajo o su machete de trabajo. Y bueno, estar pendientes de lo que haga ese fenómeno en Belice, porque ahí hay muchos hondureños, es decir, fuera de la gente que es beliceña, hay mucho guatemalteco, mucho hondureño, y esa trayectoria que lleva es pegar de frente con Belice. Muchas gracias, César. Sí, finalmente, sí. Renato, el otro elemento que no le informaba es que ayer se hablaba, el pronóstico del centro de huracanes era de 2 a 4 pulgadas en nuestra costa, de lluvia específicamente. Hoy habla de 3 a 6 pulgadas y hasta 8 pulgadas. Es decir, que podemos pues recibir bastante precipitación en la costa norte. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, César. A la orden. Esperamos que en el transcurso del día, en los diferentes noticieros, César Quintanilla nos vaya diciendo la evolución de esta tormenta tropical Nana. Miren la portada digital de este periódico español. Váyanse hacia la cuarta columna. El Carlos III, entiendo que es un hospital madrileño, confirma una segunda oleada nacional de muertos desde el 27 de julio. Instituto Carlos III. La segunda ola, la primera columna, ahí por donde está el frente a frente y la hora. La segunda ola lleva a cada vez más comunidades a retrasar la vuelta al colegio, esto en España.
La mitad de las provincias de España en riesgo alto de descontrol de la pandemia. La mitad de las provincias de España en riesgo alto de descontrol de la pandemia. Suspenden los test a docentes de Madrid por las colas y aglomeraciones. Miren cuánta gente. Estados Unidos supera las 184.500 muertes y los 6 millones de casos. ¿Quieren que les hable esta noticia? Aquí vamos. El riesgo de contagio de COVID-19 en el transporte público es de menos del 1%. Vamos con la noticia. Por lo que sabemos de los coronavirus de animales, va a ser difícil conseguir una vacuna eficaz. Bueno, no abrí justamente la noticia que quería, así que ya en el transcurso del programa lo voy a hacer. Pero algunos países como España, de verdad que están sumamente preocupados por estos rebrotes. España llegó a tener 1.600, 1.700 muertos diarios. Si podemos volver aquí, por favor. 1.700, 1.800 muertos diarios. Y les preocupa que estos rebrotes que hay en casi todas las provincias reactiven aquellas jornadas de los meses de abril, de mayo en España. Muy bien, presento a mis invitados, el doctor Manuel Sierra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Renato. Buenos días a la teleaudiencia. Siempre es un placer colaborar. Muchas gracias, doctor. Y sobre todo tratar de informar, de educar a nuestra población y de reflexionar sobre esta pandemia de la cual todo el mundo estamos aprendiendo. Así es. Doctora Elsa Palou, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Renato. Muchísimas gracias por la invitación. Tratando de colaborar siempre con el país y de dar la información que sea factible de comunicar a la población. Muchas gracias, doctora. Recuerden la pregunta, ¿verdad? Que la formula de nuevo, o la premisa que tenemos, hay veces no es pregunta, sino que es una afirmación para que ustedes participan, que la lee de nuevo la periodista Gabriela Andino. Gabriela. Así es, licenciado. Francamente, ¿en qué nivel está la pandemia? Porque el relajamiento está a la vista. Francamente, ¿en qué nivel está la pandemia? Comienzo con el doctor Manuel Sierra. Bien, buenos días. Tal vez me comparten la primera diapositiva que preparamos con la doctora Elsa Palou para el día de hoy. Y lo que quiero decir yo con esta diapositiva es que presenta en un lado, en el lado izquierdo, el mundo, es decir, que es una pandemia en el siglo moderno que nos tiene paralizados completamente y que tiene tremendos impactos en los sistemas de salud, en la carga de enfermedad, la carga de muerte, los siguientes impactos económicos, sociales, o sea, tiene múltiples aristas, ¿verdad? Y lo que quiero enfatizar en la columna derecha es el hecho de que el continente americano, o sea, eso es lo que quiero enfatizar en esta mañana, el continente americano es el epicentro de esta pandemia, es decir, entre Estados Unidos, Brasil, o sea, Perú y otros países de Sudamérica tenemos casi el 45% de todos los casos a nivel mundial y prácticamente casi el 40% de las muertes. O sea, entonces, ¿en qué fase estamos de la pandemia? Creo que estamos en una fase de mucha cautela. Es decir, venimos saliendo de lo que yo llamo la primera ola de la pandemia, en la cual nosotros dijimos desde la plataforma que desde la segunda, tercera semana de mayo íbamos en una curva en ascenso, llegamos a reportar más de 1.000 casos y eso con las deficiencias y falencias que tiene el laboratorio de la Secretaría de Salud, llegamos a tener una ocupación hospitalaria arriba del 100% y entonces llegamos a una meseta en la cual creo que estamos en estos momentos en una meseta de la primera ola pandémica, pero con altas posibilidades de que esto se nos salga fuera de las manos. Es decir, estos meses de septiembre y octubre, esa combinación peligrosa
de fenómenos atmosféricos, porque recuerden que los expertos meteorológicos nos han dicho que vamos a enfrentar por lo menos unos 2 o 3 huracanes de alta envergadura que van a afectar el país, y encima de eso una pandemia que está silenciosamente transmitiéndose en la comunidad y con una poca capacidad de documentación que tenemos en la Secretaría de Salud. Todo eso nos hace ver que no debemos de cantar victoria tempranamente como lo hicieron, digamos, en Wuhan en la tercera semana de febrero, que estaban ya celebrando y de repente siguieron los brotes. O sea, porque el problema básico con esta pandemia es que es un virus nuevo, emergente, el 100% de toda la población del mundo es susceptible. Y esto se va a terminar o hasta que nos infectemos la gran mayoría de la población y llevemos a eso que llamamos la inmunidad de rebaño, que yo estimo que mínimo se necesita un 70-80% de carga de infección para que se contenga adecuadamente, o hasta que se descubra una vacuna eficaz. Entonces esa es la situación actual. O sea que usted sí cree que llegamos a una meseta. Así es, de la primera oleada pandémica, o sea... ¿Estamos en ella o...? Estamos en ella todavía, o sea, y de nuevo cuando comparta las estadísticas más adelante y los análisis que hemos hecho desde la plataforma, vamos a ver que la tendencia de nuevos casos no es que va en descenso. Es decir, cuando hablo de tendencia es un modelo matemático de regresión, y la tendencia básicamente tiene tres opciones. Es plana, es decir, que se ha estabilizado, o sea, va hacia abajo, o sea, que es una pendiente negativa, o va hacia arriba, que es un crecimiento. Y en Honduras, lo que nosotros vemos en el número de nuevos casos reportados por SINAGER, siempre sigue teniendo una tendencia positiva, a pesar de las crisis que ha tenido en las últimas 3 semanas la Secretaría de Salud y que el número de pruebas ha bajado ostensiblemente. Sin embargo, cuando usted mira el porcentaje de positividad se mantiene constantemente, o sea, no baja de 40 a 45%, sigue. Muy bien, entonces miren, ellos han venido armados. Cuando digo armados, han venido con cuadros, con estudios, con investigaciones. Y todo esto lo vamos a conocer inmediatamente después de la pausa, que vamos a iniciar ya un segundo contacto con la doctora Elsa Palov. El interés nuestro es que usted no se confíe porque está viendo que el Estado está abriendo más la economía. Tiene que abrirla porque no hay de otra. Debemos estar conscientes de eso, porque la situación económica también es sumamente complicada. Pero usted no se confíe por eso. Escuche lo que está diciendo el doctor Manuel Sierra. Aquí no es de fiarse. Aquí no es de fiarse nadie. Yo felicito a todos esos hondureños que andan con su mascarilla. Y doble felicitación para aquellos que guardan el distanciamiento social. Y triple felicitación para aquellos que no se fían absolutamente de nada, que no visitan a sus padres en este momento porque saben que puede ser un riesgo para los viejitos, que tratan de evitar cualquier riesgo en sitios donde hay más aglomeración. Y se los digo que yo miro, salvo si usted tiene otro criterio, pero por lo menos los sitios que yo recorro en la ciudad, en las carreteras, siempre miro a la gente y a los niños con la mascarilla. Algunos no, pero siempre miro a la gente con mascarilla y eso me entusiasma, Así que vamos a la pausa. El programa de hoy es un programa, ¿qué les digo yo?, académico para pedagogos. Académico en el sentido de la información que los expertos les van a dar. Y yo quisiera que internalice toda la información usted que los doctores Sierra y Palov tienen esta mañana para los hondureños. Primero la pausa y enseguida estamos con ellos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a 1. Sirviéndote con pasión. 1. Un compromiso con el futuro. Disfruta el jugoso sabor del Pancho Junior de Church's Chicken, acompañado de una deliciosa piecesota de pollo, más un complemento regular, más una bebida regular. Todo por solo 99 lempiras. Pídelo por autoservicio o para llevar, solo en Church's Chicken.
En Tigo somos la mejor señal de internet, por eso sabemos lo que es una buena señal. Te respondió rápido el WhatsApp, ¡qué buena señal! Te conectaste en el lugar más lejano, ¡qué buena señal! Encontrarte con el que te gusta y tener una super recarga para contárselo a todos gracias a la mejor señal de internet. En Tigo somos la red 4G LTE con mayor cobertura y la super recarga, con gigas de internet para estar conectado siempre. Todo incluido desde 25 lempiras. ¡Qué buena señal estar conectado contigo! Tigo, en todo lo que te mueve. Me considero una persona cabal en mis cuentas, pero a veces las situaciones lo complican más a uno. Son 350. Pero ahora puedo hacer el pago de mis cuotas de Banco Azteca a la vuelta de la esquina y mantener bien mi historial crediticio. Nos acercamos a ti pensando siempre en tu bienestar y salud. Ya puedes buscar tu agente Tigo Money más cercano. Son más de 5,000 a nivel nacional. Fácil, seguro, sin filas. Tu corazón, el de tu auto, tu potencia, la de tu auto. Es importante cuidar la salud de tu auto. Por eso el doctor Yo Curo Su Coche te receta usar camisas y pistones originales Toto. Adquiérelos solo en Autorepuestos. Nuestro personal calificado te ayudará a encontrar lo que necesitas a los precios más bajos. No aceptes imitaciones. Compra productos originales Toto con garantía de fábrica solo en Autorepuestos. Distribuidor exclusivo en Honduras. Diego es un amante del peligro. Te metiste con la mujer, es el narco. Me quiere matar. Eso es mi mundo. Se paga con un plomazo en la maceta. Mi hermano Diego no está aquí. Isabel es una madre sacrificada. ¿Cómo te convertiste en este borracho? Creo que ya encontré la manera de ayudarte. ¿Qué? Tendrías que irte con un hombre y hacerte pasar por su mujer. Hoy mismo te vas a ir de aquí. Para escapar de su destino, tienen que volver a empezar. Ella es Isabel. Él es Diego, mi hermano. A partir de ahora, ustedes ya no existen. Este falso matrimonio tiene reglas o se acaba ya. $500,000 para que me lo traiga vivo o muerto. Puedes confiar en mí. Las apariencias engañan. Es que lo que siento por ti. Falsa identidad. Gran estreno 8 de septiembre al finalizar TN5 Estelar por Canal 5, El Líder. Cuidado, doctor. Bueno, vamos con los cuadros, por favor, para que ya la doctora Palov y el doctor Manuel Sierra comiencen su disertación esta mañana aquí en Frente a Frente. Vamos con usted, doctora Palov. Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Vamos a empezar con los primeros cuadros. Yo tengo unos segundos de retraso aquí en la casa, pero quiero decir que estoy de acuerdo con el doctor Sierra en que estamos en una meseta de la primera oleada, pero es importante decir que en los últimos datos que hemos recibido en la última semana epidemiológica siempre se ve un mayor número de casos. Aquí tenemos la primera diapositiva. ¿En qué etapa estamos de la pandemia? Estamos en la etapa de transmisión comunitaria. En este momento cualquier persona puede ser positiva y vamos a ver que tenemos varios casos sin síntomas, pero con pruebas positivas tanto de PCR o de antígeno o de anticuerpos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas con la pandemia? Esto lo vamos a ir viendo en la medida que veamos la presentación. Sabemos que este virus es un virus de tener cuidado, altamente contagioso, que es capaz de producir muertes en personas jóvenes, tanto como en personas con edad avanzada, con comorbilidad o sin comorbilidad, ¿verdad? ¿Y hacia dónde vamos con la pandemia? Eso lo vamos a ver con los próximos cuadros. Si podemos tener el siguiente cuadro, por favor. En el siguiente cuadro nosotros vamos a ver cómo está la situación mundial.
Y la situación mundial va en aumento el número de casos y se ha visto que se duplican o triplican los números cada 3 meses, ¿no? Ahí y tenemos. Inclusive menos de 3 meses. Ahí tenemos los datos. Todavía no veo, aquí tenemos los datos. Bueno, perfecto. Por ejemplo, vemos nosotros que en la primer pantalla 3.778.000 casos, en la segunda 12.859.000, allí hubo 3.4 veces más casos en menos de 60 días. Y si vemos la última pantalla, que es la más actual, ¿verdad? El día de hoy, 2 de septiembre, 25.781.343 casos. Y aquí es 2 veces más en menos de 60 días. Entonces se ha desacelerado un poco, pero la tendencia sigue siendo hacia el aumento. Y si vemos la siguiente diapositiva, la mortalidad, ya nos vamos acercando al 1.000.000 de muertos en todo el mundo. Y países muy ricos, con sistemas de salud muy fuertes, como Estados Unidos, teniendo el mayor número de muertos en el mundo. Eso es interesante y recordémoslo, porque cuando veamos que nosotros con sistemas de salud más débiles, sin embargo, relativamente nuestra mortalidad no está tan alta, ¿verdad? Y vamos a poder platicar de los detalles. Aquí vemos cómo la tendencia de la mortalidad también tiene una tendencia al aumento a nivel mundial, ¿verdad? Lo que hemos visto tanto en el mundo como en Honduras es que apareciera que hay un poco de desaceleración, pero no podemos decir en el país que estamos en un descenso de casos, porque los reportes siguen siendo hacia un aumento de casos. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? Honduras cierra agosto con 61.014 contagios y 1.873 muertos por la COVID-19. Ese es el dato que tiene en pantalla en este momento, sí. Y ese fue uno de los... Y esos datos... De los diarios, de los encabezados de uno de los diarios. Sí. Y esos datos, recordemos que probablemente aquí hay 2 cosas que inciden. Una, nos quedamos sin pruebas, ¿verdad? Y acordémonos que eso entonces hacemos menos pruebas, vamos a tener menos positivos. Y por otro lado también hay un subregistro, ¿verdad? Entonces, si vamos a atender lo que dice la Asociación de Funerarias, ellos hablan de cerca de 4.500 muertos o más. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos allá a inicios de marzo que en el peor de los escenarios podíamos llegar a 40.000 o más muertos? Pero que en el escenario más probable íbamos a andar alrededor de 5.000 muertos. Y esos 5.000 muertos, las funerarias ya le hablan de 4.500, aunque oficialmente tenemos 1.873, pero acordémonos que esos son los confirmados por PCR. Hay muchos otros casos que fallecieron con sospecha que están pendientes de confirmar. Aquí vemos que la situación del COVID en Honduras, el total de confirmados de mayo a julio incrementó 13 veces más en menos de 60 días. Y de julio al 1 de septiembre el incremento fue 2.2 veces más en menos de 60 días. Se desaceleró, pero no es que vamos para abajo, ¿verdad? Seguimos entonces con una tendencia al incremento y sí, creo yo que estamos en una meseta de la primera oleada, pero ojo que si hacemos más pruebas vamos a detectar más casos positivos y hay personas sin síntomas que son positivas que pueden diseminar el virus y tenemos más del 90% de la población susceptible.
Esas dos cosas es lo que se necesita para una segunda oleada. Ahora, doctora Elsa, yo quiero agregarle algo más con estos 61.769 casos. El problema que tenemos con nuestro país también es el sistema de información, o sea, que también es deficiente y además no comparten la información. Entonces, nosotros tuvimos acceso a la base de datos hace aproximadamente unas 6 semanas y, tuve que convertirla y recodificar un montón de cosas, pero ahí, por ejemplo, examinando esa base de datos, aproximadamente un 45% de esas personas que están en la base de datos de PCR, que son confirmados, tienen síntomas. Es decir, que más o menos la mitad de esas personas son personas sintomáticas y la otra mitad son contactos o personas que están alrededor de los casos confirmados, etcétera. Entonces, eso quiere decir que esas cifras que tiene el país de 61.000, mínimo tiene que multiplicarla por lo menos por 4 o por 5. Es decir, que en estos momentos yo considero que aproximadamente deben de haber en el país unas 300.000 casos de personas infectadas o que han sido infectadas con SARS-CoV-2. Y eso me lleva más o menos a estimar que en la población urbana, o sea, en las ciudades principales del país, yo he estimado que viven alrededor de 3 millones de personas. En las ciudades principales de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, etcétera. Y de esas 3 millones de personas, entonces la pandemia mínimo ha alcanzado un 10%, o sea, más o menos ya cotejando múltiples fuentes de información, es posible que la prevalencia en Honduras en centros urbanos, ¿verdad? En centros urbanos, no a nivel nacional, sí. O sea, porque esta pandemia, de nuevo, como es un virus de alta transmisión, de transmisión aérea, necesita un fuerte número de personas susceptibles. Entonces, estos virus característicamente son virus de centros urbanos, de aglomeraciones, o sea, porque es la transmisión propia de ellos. Entonces, y usando otros datos que vamos a compartir del Seguro Social, esa prevalencia de Honduras debe andar más o menos moviéndose entre un 10 a un 20% por ahí, ¿va? Entonces, por eso nosotros, el mensaje con cautela, o sea, porque este virus no ha alcanzado toda la población de los centros urbanos, es decir, apenas ha llegado a un 15, a un 20%, falta el 80% de la población. Entonces, por eso las medidas de bioseguridad son sumamente importantes. Correcto. Doctora Palou. De acuerdo totalmente con lo que dijo ahorita el doctor Manuel Sierra. Lo que hablábamos, si tenemos cerca de 80% de la población urbana susceptible y tenemos alrededor de un 20% de personas que han sido positivas por test de laboratorio pero sin síntomas y que pueden transmitir la infección, entonces eso es lo que necesitamos para la segunda oleada. La apertura de la economía no se puede retrasar, es necesario abrirlo, pero al tener transporte urbano e interurbano 100% trabajando, muy probablemente vamos a tener entonces mayores transmisiones, ¿verdad? Y por tanto la posibilidad de una segunda oleada es real y es lo que le está pasando a España, a Italia, que le pasó a China, que le pasó a Corea, a Taiwán, lo vimos en Chile y por eso nosotros tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. La apertura económica es necesaria, pero tenemos que hacerlo de forma responsable todos, la población y el gobierno. Muy bien, entonces vamos a resumir. ¿En qué etapa estamos, doctor Sierra? Estamos en la meseta de la primera oleada pandémica, es decir, alcanzando un plató en el cual vemos unas proporciones como de alrededor de 40-50% en las estadísticas que nos comparte SINAGER, con un fuerte efecto que vamos a hablar más adelante en una tasa de mortalidad relativamente baja comparada con otros países, pero debemos de movernos con cautela. Me gustaría que profundizara sobre esa tasa de mortalidad relativamente baja
comparada con otros países, doctora Palop, de la que me está hablando en este momento el doctor Manuel Sierra? Sí, bueno, ¿qué podemos decir? Nosotros tenemos un 3.1% de letalidad. Si vemos, Estados Unidos anda arriba de 10, si vemos Brasil también tiene números bastante altos, México, y países que son más fuertes económicamente, con sistemas de salud más fuertes que el nuestro. ¿Por qué nosotros tenemos menor letalidad? Creo que una de las cosas que ayudó definitivamente es la atención comunitaria, la apertura de los triajes, las brigadas médicas para detección de casos. Nosotros como plataforma lo recomendamos desde inicios de marzo, se hizo más o menos en mayo, pero no importa, ¿verdad? Se hizo y eso creo yo que estamos viendo el resultado. Hay menos pacientes llegando a los hospitales porque hay más casos atendidos en sus casas y en los triajes. El otro aspecto importante, fíjese que se ha demostrado en varios estudios médicos que los países que usaron la vacuna de BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis, tienen menos mortalidad que los países que no la utilizaron. Honduras ha utilizado BCG. Eso podría ser algo también que podría estar influyendo. Esos son estudios científicos que se están llevando a cabo, no están confirmados, pero teorías que se están estudiando en detalle ahorita en Australia, por ejemplo. El MMR, que es la vacuna contra rubiola, sarampión, nosotros vemos que y paperas, claro, nosotros vemos que en donde se ha usado estas vacunas, inclusive se ha recomendado porque estimula el sistema inmune y un sistema inmune más fuerte ayuda a controlar mejor el COVID. Honduras ha tenido muy buenos niveles de aplicación de MMR. Entonces, de repente hay varios datos que tendríamos que analizar y esto es algo multifactorial. El haber iniciado la cuarentena el 13 de marzo también creo yo que ayudó. La iniciamos relativamente temprano, sobre todo la atención comunitaria. Los triajes, la atención de las personas en sus casas, el tratamiento temprano, el uso de varios medicamentos que ayudan a disminuir carga viral en forma conjunta, creo que también ha ayudado. Por eso creo que tenemos una letalidad. Se nos ha ido el audio. Se nos ha ido el audio con la doctora, pero me lo complementa aquí el doctor. Por eso decía la doctora, creo que tenemos una letalidad relativamente baja. Claro, que gracias a Dios que las predicciones que nosotros hacíamos al inicio, ¿se acuerda, Renato, de nuestro primer programa, que eran escalofriantes? Pero creo que el país, en medio de toda su crisis, su débil infraestructura de salud, creo que ha hecho logros notables. La población ha pagado un alto precio de confinamiento, que eso hizo que el brote de casos no fuera masivo desde un inicio, sino que fuera progresivo, y tuvimos casi el pico de casos ya en las últimas semanas de mayo. Entonces eso hizo que el sistema de salud por lo menos se preparara. También desde un inicio y de forma temprana los colegas de la plataforma y también en conjunto con los colegas de San Pedro Sula identificamos que el manejo temprano, sobre todo del problema inflamatorio, de la tormenta de citoquinas, que son los productos que intervienen en la inflamación en el organismo, y además el problema de la trombosis, esos dos son cruciales para disminuir la mortalidad. Entonces creo que es un conjunto de factores que se han conjugado para que Honduras tenga esa mortalidad relativamente baja en comparación con otros países, digamos, Estados Unidos, o sea, que tiene casi un 10% con la infraestructura y el equipamiento y los recursos humanos que tienen esos países. Entonces Honduras ha hecho logros importantes, creo. Sí, yo recuerdo las proyecciones que ustedes hacían ahí en el mes de marzo y abril. Ya recuperamos el audio con la doctora Palou. Lo recordaba la doctora Palou, que en el peor de los casos, en el escenario más extremo, decíamos, 45.000 a 50.000 muertos. 45.000 muertos a esta altura.
45.000 muertos a esta altura. Sí, en el peor escenario. En el peor escenario, correcto, en el peor escenario. Exacto, exacto. Y en un escenario más real hablábamos de 5.000 muertos. Sí. Que realmente creo que ahí es donde estamos ahorita, si le vamos a hacer caso a lo que dicen las asociaciones de funerarias y a la percepción que se tiene de la cantidad de fallecidos. Acordémonos que oficialmente se reconocen hasta que el PCR sale positivo, pero algunos PCR se tomaron en personas que fallecieron y las muestras nunca se supo el resultado, ¿verdad? Y si tiene un cuadro clínico muy sugestivo, una imagen tomográfica muy sugestiva en medio de una pandemia, eso es COVID hasta que no nos demuestren lo contrario, ¿verdad? Entonces, esa mortalidad probablemente sea un poco más alta del 3.1%, pero aún así es menor de lo que se había proyectado. Y ahí creo que incide lo que estamos hablando de atención comunitaria, cuarentena temprana, mayor cantidad de triajes, tratamientos tempranos, todo lo que se aprendió con las autopsias en Europa, en Estados Unidos, que permitió hacer un giro de timón en el manejo de los casos y empezar a usar los antiinflamatorios, empezar a usar los anticoagulantes, que ayudó a disminuir la mortalidad. Y luego la curva de aprendizaje del personal de salud, que todos los médicos estamos aprendiendo cada vez más sobre esta enfermedad. Lo que sabíamos en marzo no es lo mismo que lo que sabemos en agosto. Y probablemente lo que sepamos en diciembre será más que lo que sabemos ahora. En la medida que aumente esa curva de aprendizaje y que aparece más estudios científicos y medicina basada en evidencia, sí, probablemente la mortalidad disminuya también. Bueno, qué reflexivos y buenos datos los que estoy escuchando. Y me gusta hablar con Manuel Sierra y con Elsa Palou porque son voces independientes, críticas, pero que son capaces de reconocer lo bueno. Y solo así, con pensamientos así, equilibrados, honestos, la población nos podemos dar cuenta realmente de cómo está la pandemia en el país. Por eso es que yo primo la presencia siempre de Manuel Sierra y Elsa Palou, porque sé que tienen el valor para criticar, pero tienen también la fuerza para reconocer las cosas buenas que se han hecho. Y vamos a hablarlo en los próximos minutos. Realmente, ¿qué fue lo que peor hicimos? Y ya lo están anticipando. ¿Qué cosas buenas hemos hecho para que el peor escenario previsto para hoy es 3 de septiembre? 2 de septiembre. Para que ese peor escenario previsto para el 2 de septiembre, unos 45.000 muertos, no se hayan materializado. Sino que a pesar de que los datos oficiales dicen que son más de 1.800, ya asociaciones, el Colegio Médico hablaba de un poco más de 5.000 muertos, que es infinitamente inferior a los 45.000 en el escenario más fuerte, en el peor de los escenarios. Hombre, ¿cómo no alegrarnos que el peor de los escenarios no se haya materializado, doctor? Me alegra que no tengamos 45.000 muertos en este momento. Bueno, y de hecho, colegas de San Pedro Sula van a presentar en un congreso de infectología mundial en Europa sobre la experiencia de Honduras, porque todo el mundo está realmente viendo las estadísticas de Honduras. O sea, aún con el subregistro, que en estos momentos no sean 1.888, que sea el doble, o sea, la letalidad sube casi a 6%. Que tomemos en cuenta las funerarias, la letalidad sube a 9%. O sea, pero aún así con la infraestructura de salud pobre que tenemos, los pocos recursos humanos que tenemos, sobre todo especializados en cuidados intensivos, neumólogos, enfermeras intensivistas, o sea, todo el recurso humano que se ocupa, Honduras tiene una letalidad relativamente baja en comparación con otros países y eso es un logro importante. A mí me emociona realmente cuando escucho a médicos reconociendo el trabajo de sus colegas. Y cuando escucho a personas que no son médicos reconociendo el trabajo de todos los trabajadores de la salud. Así es. Porque han aprendido sobre la marcha.
Han aprendido sobre la marcha. Son médicos actualizándose, leyendo todos los días, viendo qué aspectos favorecieron e hicieron que otros países salieran de esa curva ascendente, llegaran a la meseta y redujeran los casos positivos y las muertes. Y yo reconozco que aquí ha habido muchos médicos que se han actualizado, han leído y han aplicado medicamentos conforme los resultados en otras naciones, que lo decía la OMS, la OPS, y miren el escenario que tenemos. Miren el escenario que tenemos, no el peor escenario. Y aún a veces en desaveniencia con organismos internacionales, o sea, porque de nuevo desde la plataforma y lo mismo los colegas de San Pedro, estábamos a veces en contacto directo con colegas de Europa, colegas de Asia, colegas de Estados Unidos, o sea, preguntándonos, o sea, ¿qué estás viendo? ¿Cómo se está comportando? ¿Tenés datos de autopsia? ¿Qué medicamentos estás usando? O sea, entonces alrededor de todo eso fuimos generando una masa crítica de colegas en diferentes áreas, incluso en el área de laboratorio. La doctora Ivette Lorenzana estaba interactuando fuertemente con nosotros para dar al país las mejores recomendaciones. O sea, y creo que en algunos aspectos claves, creo que el presidente de la República nos ha escuchado, y recuerdo la primera reunión cuando tuvimos en Casa Presidencial, y él nos preguntaba, ¿hacemos efectivo el confinamiento o no? Y la respuesta unánime de todos los expertos que nos reunimos en ese entonces, hagámoslo. O sea, y él tomó la decisión, o sea, y el país se ha mantenido, y creo que gracias a eso el número de casos se fue suavizando y la mortalidad también fue suavizándose, dando oportunidad para todo lo que la doctora Elsa Palou ha afirmado. Nos faltan algunos cuadros. Sí, doctora, ¿usted quiere agregar algo? Sí. Quería decir que, por ejemplo, nosotros empezamos con la literatura médica, la interacción con otros colegas en diferentes partes del mundo, a recomendar un esquema de tratamiento con varios medicamentos de uso simultáneo. Capacitamos médicos del 911, capacitamos a más de 1.500 médicos de la Secretaría de Salud, junto con los colegas de San Pedro y la plataforma Todos contra COVID, intentando ayudar a disminuir mortalidad, a disminuir número de casos cada vez más complejos. Creo que todo ha ido sumando un poco y hemos tenido aciertos y desaciertos como país. Uno de los grandes desaciertos, no haber podido llegar nunca a las 2.000 o 3.000 pruebas de PCR al día, que era lo necesario para poder saber la penetración real del virus en la población hondureña, y en la medida que supiéramos hasta dónde había penetrado el virus, poder tomar las medidas de contención precisas en el momento adecuado. Y eso es algo que no hemos podido superar, pero bueno, ahora sabemos que se ha decidido comprar las pruebas de antígeno. Eso va a ayudar también a que sepamos realmente qué tantas personas infectadas tenemos. Ya tenemos ahora entonces la prueba de antígeno, el PCR, las pruebas de anticuerpos. Importante que las pruebas de anticuerpos como tamizaje se apliquen en maquilas, en lugares de grandes concentraciones. Y el tratar de evitar las aglomeraciones en este momento es muy importante, y de enfatizar a la población que no nos relajemos en cuanto a las medidas de bioseguridad. Tenemos más de un 80-90% de susceptibles, tenemos personas sin síntomas que son positivas. Eso es lo necesario para una segunda oleada. Tratemos de retrasarla y cuando se dé, que sea lo menos agresiva posible. Bueno, gracias a Dios que habemos muchos que todavía no nos hemos infectado, ¿verdad? Uno tiene que agradecerlo al Creador. La doctora se infectó, pero ha superado. Han sido, ¿cuántos meses, doctora? 2, 3, ¿verdad? 2 meses aproximadamente. Estuve 10 días hospitalizada. Y más de 2 meses, y más de 2 meses positiva por PCR.
negativicé después del segundo mes de estar positiva. Me han quedado algunas secuelas, que ese es otro tema importante. Sí. La OMS ya ha dicho, cuidado países, estamos teniendo muchas secuelas pulmonares, cardíacas, neurológicas, y los países tendrán que prepararse para el manejo de las secuelas crónicas. Yo he quedado con algunas secuelas pulmonares, pero pues a Dios gracias mejorando, ¿verdad? Pero es importante que además estemos pendientes que todos los recuperados, que son más de 12,000 en el país, también estemos pendientes de en qué momento presentan las secuelas y cómo manejarlas. Bueno, y es bueno contrastar y decirlo hoy, las cosas buenas que se han hecho y los grandes desaciertos que se han cometido, porque esos grandes desaciertos cometidos nos sirven de lección para no seguirlos cometiendo, para no cometerlos. Eso es lo bueno, reconocer, ser autocrítico, decir, en esto anduvimos bien. Esta decisión fue correcta, esta decisión contribuyó, esta decisión fue oportuna, pero igual, admitir los errores, porque creo que no hay país en el mundo que en este momento no se esté autocriticando a nivel de gobierno cuáles fueron los errores cometidos, porque esos errores les sirvieron a ellos para aprender lecciones, no seguirlos cometiendo, y a nosotros deben servirlo. Por eso hablemos con toda la franqueza del mundo, así como reconocemos los aciertos, reconozcamos y digamos, porque ustedes son los que saben los desaciertos, para que no vuelvan a ocurrir. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Hacia dónde vamos? Y miren que esto va a ser interesante también para que lo abordemos. Y no con el ánimo de perjudicar en lo absoluto, hombre, todos queremos que se tomen las mejores decisiones para que esa pandemia vaya en declive en Honduras. Todos lo anhelamos, yo lo anhelo, pero me gustaría saber francamente cuáles son los medicamentos que han resultado más efectivos, porque ha habido controversia sobre eso en el país, para el tratamiento de esta pandemia. Yo sé que ustedes tienen ética, tienen moral, tienen conocimiento, tienen independencia, y nos pueden decir hoy con toda franqueza cuáles son los medicamentos que al final se ha comprobado resultaron efectivos para el tratamiento de la pandemia. Después de la pausa, más algunos cuadros reflexivos con buena información que tienen los doctores Elsa Palou y Manuel Sierra. Les voy a mostrar lo suave que Sedal deja mi pelo, tan suave como una brocha de maquillaje. ¿Me estás maquillando? No, es mi pelo. Mis puntas están horribles. ¿Cómo haces? Uso Sedal Keratina con antioxidantes. La línea completa crea una capa protectora y ayuda a reparar el cabello, dándole máxima nutrición para un pelo espectacular, mucho más suave, evitando las puntas abiertas. Prueba Sedal Keratina con antioxidantes. Encuentra tu sachet en la tienda por 4 lempiras. Dificultad para recordar, concentrarse y aprender. Toma Cerebrofos, desfatigante mental con vitaminas que favorecen la memoria. Un producto de Laboratorios López, una empresa del Grupo Procaps. En Ficosa Seguros nos enorgullecemos de haber sido la primera aseguradora en confirmar la cobertura de COVID-19. Hemos brindado orientación médica y atendido 24/7 tus gestiones médicas. Innovamos poniendo a tu disposición los mejores canales digitales, donde ahora también puedes hacer tus reclamos médicos. Somos un grupo socialmente responsable. Hemos invertido más de 33 millones de lempiras en nuestra comunidad. Tenemos el compromiso de seguir brindándote seguridad y tranquilidad en todo momento. Ficosa Seguros, siempre junto a ti. Mañana comienza la historia de Inés, víctima de abuso doméstico. Recibe insultos y humillaciones del hombre que escogió como esposo para ser feliz. ¿Quién no te da la entendedera para aprender que no puedes dejar en ridículo a tu hombre? Ella tendrá que aprender a valorarse. Inés tendrá que aprender a vencer el miedo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo en Honduras para vencer el miedo? Vencer el miedo. Gran estreno mañana 8 de la noche por Telecadena. En mi país de Guamí y sol ardiente se ve la historia en los rostros de la gente.
hermosa tierra, vuelo de gaviota herida. Tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sos la fuerza en el arado. Tenés el alma en el bullicio del mercado. Suena la guitarra. Que nuestro corazón vuelva a bombear nuevas emociones, nuevas aventuras. Cuidarnos es la salida. Honduras, te queremos siempre hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente gracias a Tigo. Qué buena señal con la super recarga. Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Roberto Díaz al Cerro. Han bajado las hospitalizaciones, pero paradójicamente la cantidad de muertos se ha elevado. ¿Será que se mueren antes de llegar al hospital? Otra pregunta. ¿Funcionaron los ventiladores que estaban haciendo en Honduras? Hay que aprender a vivir con este virus. Este bicho no se va. Esta pregunta que hace Roberto Díaz al Cerro, ¿será que mueren antes de llegar al hospital? Han bajado las hospitalizaciones, pero paradójicamente la cantidad de muertos se ha elevado. Roberto, es que esta cadena diaria que hace el gobierno es inefectiva. Miren, yo pensé que por lo menos las pruebas positivas eran en tiempo real, diarias. Y no, ni siquiera eso. O sea que cuando le dicen hoy se hicieron 1.600 pruebas, 1.020 resultaron positivas, son de semanas anteriores. Entonces yo digo, ¿para qué nos dan una información que no es actual? El número de muertos que dicen hoy hay 13 fallecidos, no son del día de la cadena, son de días o semanas anteriores. Yo les digo, y esta es una crítica constructiva, no tiene razón de ser esa cadena con los datos diarios porque no son actuales. Así es. No son actuales. Sin embargo, con esos pocos datos uno puede ver cuál es el comportamiento. Pero en relación a los fallecimientos tiene mucha razón la persona que hizo ese comentario. Hay un subregistro importante. Pero como hemos dicho y lo hemos analizado en la plataforma, supongamos que es el doble o que es el triple, aún así Honduras relativamente está bajo en comparación con otros países. Nosotros le propusimos desde el inicio a la Secretaría de Salud que tomara ventaja, digamos, del sistema georreferenciado y los sistemas de información y base de datos que tiene la plataforma, para en un sistema en tiempo real manejar cualquier ingreso hospitalario por síntomas compatibles, cualquier caso que se diera en un centro de salud, cualquier muerte que ocurriera en cualquier lugar en el país, o sea, mediante la ficha de defunción, pero de una manera sostenida se han negado. Entonces, uno de los talones de Aquiles no solamente es el laboratorio per se y el acceso a pruebas, pero también los sistemas de información en el país son sumamente deficientes y eso hace que esa apertura inteligente sea fuertemente criticada por nosotros, porque la única manera de hacer una apertura inteligente es contar con datos confiables y oportunos. Ahora, estamos seguros, doctor, que si hubiésemos tenido la información en el momento oportuno, pero es que ningún país la tuvo. Es decir, ¿cuándo es que los italianos comenzaron a descubrir el comportamiento del virus? Fue hasta que comenzaron ellos a hacer las autopsias en los propios italianos que morían. Así es, y eso hay que agradecerle a Europa, o sea, porque en cierto momento la desventaja que tuvimos a nivel mundial es que durante las primeras casi 6 a 7 semanas
toda la información estaba secuestrada por China y era filtrada por todo lo que China decía. Nosotros con algunos colegas, compañeros nuestros que estaban en Wuhan y todo, tratábamos y nos daban una versión diferente de las cifras de las cosas que circulaban oficialmente, pero fue hasta que saltó a Europa y empezó a abrirse el conocimiento y sobre todo las autopsias y otros ensayos clínicos, etcétera, que el panorama cambió. ¿Qué fue lo que nos aportó Europa, Italia, España y algunas otras naciones en relación al tratamiento que estábamos dándole aquí a la gente nosotros? Cuando ellos comenzaron a descubrir qué, por ejemplo. Creo que fueron varias cosas, ¿verdad? Una que es el análisis de mortalidad, pero unido a eso las autopsias, que eso permitió identificar las dos cosas importantes, una que es el fenómeno trombótico, las lesiones que producía el propio virus en todos los aparatos y sistemas del organismo, y el otro también importante es el acceso a pruebas más finas de laboratorio. Entonces eso permitió ver que esa tormenta de citoquinas y todo ese fenómeno inflamatorio y la cascada que produce era una de las lesiones principales por las cuales las personas fallecían. Y nos dijeron los medicamentos. Sí, doctora. Por favor, Elsa, sí. La otra cosa que nos enseñó Europa también, los estudios de Marsella, por ejemplo, combinando medicamentos como hidroxicloroquina, acitromicina, con el uso también del zinc, los estudios españoles también sobre esto, el uso de los medicamentos que disminuían carga viral en un inicio, y luego la combinación de los anticoagulantes con los esteroides, los antiinflamatorios, que ayudaban muchísimo una vez que se producía lo de la tormenta de citoquinas y la inflamación en el pulmón. Esos estudios se dieron bastante en Europa, continuaron en Estados Unidos. Están los de Zelenkov, por ejemplo, en Nueva York, y están también los estudios en América Latina que se han publicado. Todo eso junto, todo ese conjunto de cosas hizo que el manejo de los pacientes con la COVID ahorita, en agosto, en julio, fuera muy distinto a lo que era en marzo. Y eso incidió también en la mortalidad. Correcto, ¿verdad? Sí. Y con la pregunta que hacía Renato de que qué creemos que nos ha funcionado, en mi opinión, el tratamiento temprano con múltiples fármacos tratando de disminuir carga viral en la etapa 1 de la enfermedad a Honduras le ha funcionado. Y también el manejo ya una vez en el hospital con los esteroides, con anticoagulantes que hemos conocido como catracho, también creo que ha funcionado en muchos hospitales. Se usa sobre todo en San Pedro Sula, y nosotros vemos, lo usa también Tegucigalpa, y vimos etapas en donde se morían menos en San Pedro que en Tegucigalpa. Y entonces esos datos es importante de analizarlos, de estudiarlos, y de hecho yo sé que tanto el doctor Valerio, el doctor Hoffman, el doctor Díaz, tienen ya un trabajo de investigación que ha sido aprobado en una revista internacional que demuestra la diferencia en mortalidad entre el manejo usual y el manejo con múltiples drogas en forma simultánea, antiinflamatorios y anticoagulantes, ¿verdad? Entonces creo que Honduras tiene algo que aportar en ese sentido, y también me parece que entre aciertos y desaciertos, un acierto fue la cuarentena temprana. Otro acierto para mí fue los triajes y fue la atención comunitaria. ¿Qué desacierto? Se hizo tarde, se debió hacer más temprano. Los triajes. Lo de los triajes y la atención comunitaria. Y la brigada comunitaria, correcto. Sí. Debió hacerse más temprano. Y el otro desacierto grande, el problema con laboratorio. Otro desacierto, nosotros notábamos una desorganización y falta de comunicación a lo interno de la Secretaría de Salud, entre la Secretaría y SINAGER, y eso pues también afecta. Pero al final, aunque las cosas se hicieron tarde, se hicieron y vimos el impacto. Empezaron a bajar los ingresos en los hospitales cuando aparecieron más triajes y cuando se reforzó la atención comunitaria. Eso nos ha funcionado, sigámoslo haciendo.
Sí. El manejo con múltiples drogas, las que se tienen que hacer en la fase 1, las que se usan como antiinflamatorio y esteroides en la fase 2B y en la fase 3, nos ha funcionado. Sigámoslo haciendo, reforcémoslo, mejoremos el laboratorio, mejoremos los datos estadísticos y démoslos en tiempo y forma. Esos muertos que nos aparecen ayer, 13 muertos, nosotros sabemos que eso fue hace 2 semanas o 3 semanas. Que los de hoy, se necesita saber cuántos son hoy, claro, para que el Estado pueda tomar las decisiones en tiempo real. Y eso es lo que se ofrece a través de sistemas con la nueva tecnología, los sistemas satelitales georreferenciados. Se ofrecieron en forma gratuita para que el Estado los pudiera usar, pero nunca se pudo adaptar a esa tecnología. Entonces creo que es necesario que mejoremos eso, el manejo de los datos estadísticos, la definición de caso recuperado que acaba de ser cambiada, porque la definición que teníamos era tener 2 PCR negativos después de que uno había tenido la COVID. Y como no habían pruebas, no había manera de documentar la recuperación. Sin embargo, la OMS cambió eso a finales de mayo. El país ha adoptado esto en agosto, pero bueno, un poco tarde, no importa, pero se adoptó. Ahora veamos con estos datos cómo cambian los datos de recuperación. Necesitamos datos reales, en tiempo real, para tomar decisiones que se adapten al momento que estamos viviendo. Sí, esa información diaria que nos da SINAGER es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo realmente. Si no son datos del día, no sé qué sentido tenga que nos estén diciendo hoy hubo 25 muertos cuando uno sabe que esos muertos pueden ser de hace 1 mes, 2 meses. O que nos digan hoy se hicieron tantas pruebas, estas pruebas resultaron positivas, estas negativas, cuando uno sabe que no son datos del día, que son datos de semanas anteriores. Por eso yo no le veo sentido a esa información y esta es una crítica constructiva. Sinceramente se los digo, no es con el ánimo de perjudicar, si aquí estamos reconociendo los aciertos que se han tenido y los desaciertos. Ahora, termino con esto porque la doctora Yulisa Villanueva tiene un elemento muy importante, su alumna, ¿verdad? Usted fue maestro de Yulisa Villanueva. Bueno, tanto Elsa como yo, pero la doctora Palou también. Pero Yulisa, ella brilla por eso, es una excelente colega. Una mujer con vocación, no hay duda. Un valor nacional, un valor nacional, la doctora Yulisa Villanueva. Mejor la priorizo a ella antes de la pregunta que iba a formular yo. Doctora Yulisa Villanueva, siempre es un honor que usted comparta con nosotros su pensamiento científico aquí en Frente a Frente. Nos hablaba usted de autopsias relacionadas con la COVID. Adelante, buenos días. Doctora. Buenos días, Renato. ¿Sí? Buenos días, Renato. Es siempre un gusto saludarlo y agradecerle siempre la oportunidad que nos rinda. Igualmente saludar a mis maestros y colegas admirados, el doctor Sierra y la doctora Elsa Palou. Indudablemente estamos nosotros fortaleciendo el tema científico y uno de los temas científicos que no se puede quedar atrasado y que está promoviendo de alguna manera un desacierto claro en Honduras es la falta de los estudios post-mortem. Cada vez que nosotros no sabemos de qué se fallecen nuestros pacientes por COVID, ya sea que estén recibiendo un tratamiento terapéutico o que no hayan alcanzado siquiera un poco de salud, nosotros necesitamos verificar qué es lo que está sucediendo. Los grandes cambios y las transformaciones en los protocolos, los cambios en las políticas de manejo están de la mano con los estudios post-mortem. La promoción de lo que nosotros llamamos la correlación clínico-patológica es fundamental. La veeduría científica en estos procesos de enfermedades nuevas están dados a través de las autopsias. Cada vez que no hacemos autopsias o no las promocionamos o no reconocemos que el trabajo coordinado que tienen que tener los patólogos de hospital, porque es que el problema es que aquí creemos que un patólogo, Renato, netamente hace muerte violenta y vemos que hay violencia. También habemos patólogos clínicos, anatomopatólogos, que trabajamos en consonancia con los hospitales.
y en algún momento podemos entonces hacer este control de calidad en los hospitales. ¿Por qué nuestros principales hospitales tienen olvidado el recurso de las autopsias? Ya la doctora Elsa Palou ha hecho su contribución cuando fue ella coordinadora general de los posgrados, con quien trabajamos de la mano, fomentando que el posgrado de patología o anatomía patológica hiciera sus contribuciones con autopsias de dengue, mortalidad infantil, etcétera, que son indicadores importantes. Pero ¿qué pasó con las autopsias del hospital escuela? ¿Qué pasó con la academia y la universidad en relación a estos puntos? Sencillamente que todos los que trabajan en el sótano, todos los que tienen una ocupancia en el piso -0, no son importantes en el país. Lamentablemente, Renato, quiero decirlo y quiero expresarlo, bien, así como nos preparamos para poder nosotros tener claro qué era lo que se vendía, así como se prepararon para comprarse medicamentos, también se debieron de haber preparado las salas de autopsia, tanto en el departamento médico forense como en los hospitales referenciales nacionales. Cada vez que una muerte representa una amenaza a la salud pública, debe de ser una autopsia, no digamos una autopsia de una persona que está privada de libertad y que también muere por COVID. Esta persona es responsabilidad del Estado. En ese sentido, quiero decirle que mi preocupación va más allá, porque estamos trabajando en sus registros, estamos trabajando a ciegas. ¿Acaso yo podría decirle, bueno, y la pregunta es, con el afán de contribuir, por supuesto, como lo dice la doctora Palou y el doctor Sierra, todos los pacientes que recibieron catracho en Honduras murieron por complicaciones multiorgánicas o murieron a efectos adversos de algún medicamento? Se logró descartar en Honduras que la hidroxicloroquina es un medicamento cardiotóxico que pudo haber provocado una condición no beneficiosa en el paciente, a pesar de que tenemos otros estudios que nos dicen que cuando se utilizó hidroxicloroquina en otras patologías fue un efecto muy positivo. Sin embargo, y lo quiero decir aquí, esta es una enfermedad nueva. La doctora y la maestra mía me lo está diciendo ahí, me está diciendo, Renato. Es una enfermedad que está cambiando y que debemos estudiar. Yo estoy segura que si ya hubiéramos hecho las primeras 50 autopsias en un marco de un protocolo, como lo ha propuesto el doctor Valeriano y otros expertos epidemiológicos que me han buscado, etcétera, ya tuviéramos una diferencia significativa de datos que es exportable no solo a los científicos nuestros, sino que también al mundo. Por eso hay un dicho, Renato, que dice que los patólogos lo saben todo, pero tarde. Sí. Es un vox populi que decimos en medicina. Yo creo que la contribución que podemos hacer también los patólogos es grande. Que tienen miedo los patólogos de Honduras de hacer autopsias. Yo incito, por ejemplo, al doctor, nuestro rector, que es también patólogo, para que nos ayude a contribuir, a habilitar esa sala de autopsias. Créanme que si le dijéramos a la Embajada de Taiwán, Renato, ya lo hubiéramos arreglado esa sala de autopsias. En este momento todos estamos preocupados por contribuir. Hoy mismo, por ejemplo, yo estoy aquí en San Pedro Sula acompañando a un grupo de expertos en todas las áreas, en áreas de medicina, de economía, etcétera, tratando de promover soluciones al problema de país. Queremos construir un problema de país que está latente, Renato, y que lamentablemente no se resuelve en base a la ciencia, sino en base a criterios débiles que no son adecuados.